amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía entendida, como siempre, desde el lado correcto de la historia. Aquí defendemos los principios básicos: la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. También en estas fechas muy propicias para la búsqueda de la felicidad y para desear felicidad absolutamente a todo el mundo. Pero ¿lo hacemos siempre de la mejor manera? ¿Somos capaces de no vernos traicionados por nuestro subconsciente y al final pues fastidiar nuestra cuenta corriente? ¿Tenemos educación financiera lo suficientemente madura como para poder hacer un uso responsable de nuestros recursos también en estos tiempos de frugalidad y felicidad que nos invitan muchas veces a gastar por encima de nuestras posibilidades? ¿Hay posibilidad de hacer las cosas mejor incluso para favorecer nuestro patrimonio en el medio y en el largo plazo? Bueno, de todas estas cosas vamos a hablar y de muchos consejos en un menú fantástico que nos ha preparado nuestro invitado de hoy. Vamos ya. Entramos de lleno en el programa de hoy, un programa especial que les hemos preparado y donde ya vamos a escuchar un poco de sintonía navideña, porque entramos de lleno en las fiestas navideñas, en la Navidad, desde el próximo lunes, cuando ya empiecen a sonar los niños de San Ildefonso y la lotería navideña de paso a ese periodo tan bonito, tan entrañable para aquellos que nos gusta disfrutar de estos días en familia y repartiendo amor y felicidad, que al final es de lo que se trata. Pero el dinero es importante. Pensemos quizá en aquel al que le haya tocado, si no el gordo de la lotería, los muchos premios que se reparten. Aunque yo creo que ya sabemos todos a quién le va a tocar el gordo sí o sí. Porque sabemos a quién le va a tocar el gordo. Sí, señores, a Hacienda. Esa no perdona. Esa se va a llevar un cachito de cada uno de los premios que se repartan, juntando un premio mucho mayor. Pero esa es harina de otro costal y no es el objeto de este programa. Para el objeto de este programa hemos traído a una de las personas de referencia a nivel nacional en lo que a cultura financiera se refiere, en lo que a divulgación financiera se refiere. Y no es otro que el miembro destacado de Value School, amigo de esta casa desde hace años y amigo personal, gracias a Dios también, que es Luis Alberto Iglesias. Luigi, desde Value School, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado, gracias. Saludándote en otro ámbito de mi competencia, hoy desde Con Ánimo de Lucro, aunque nos hemos saludado durante muchos años, sí, siempre, señor. En Tu Dinero Nunca Duerme, divulgando, digo, y no he exagerado, de los mejores divulgadores de este país en lo que a cultura financiera se refiere. Me atrevería a decir que desde cualquier campo, porque poca gente conozco que sea capaz de explicar tan bien y en público ideas complejas de una manera sencilla. Y hoy traemos además un menú fantástico para tratar de decirle a nuestros oyentes: hay otra manera de afrontar la Navidad sin que cuando llegue la cuesta de enero nos quedemos helados al comprobar el extracto de la cuenta bancaria. Bueno, lo que te voy a proponer hoy es que repasemos aquellos ámbitos de la época navideña, es decir, las compras, los regalos, las celebraciones en familia con amigos, los excesos, todo eso, el marketing que nos bombardea, para que hagamos el mejor uso de lo que vayamos a gastar. Y a veces es más allá que el dinero. También puede ser el tiempo, la energía, en fin, hay muchas cosas. Y lo que he preparado es una lista de consejos, todos ellos basados en lo que se conoce como finanzas del comportamiento o economía conductual, porque no sé si los oyentes y espectadores lo saben, pero hay seguramente una rama... no estarán muy familiarizados con esto, pero explícanoslo porque sí. Sabemos, en Tu Dinero Nunca Duerme lo hemos dicho millones de veces, que es una de las disciplinas más estudiadas últimamente y más útiles de conocer. Hay una rama de la economía que también mezcla la psicología. De hecho, los premios Nobel, porque se han dado varios, han sido psicólogos. Los psicólogos se han dado cuenta que cuando el ser humano tiene que tomar decisiones acerca de recursos escasos, y el dinero es uno de ellos por excelencia, pero también lo es el tiempo o la atención, el espacio mental que dedicamos a pensar en cosas que nos agotan la energía, eso es un recurso escaso, pues bueno, tomamos decisiones de forma a veces un poco inconsciente que nos lleva a tomar malas decisiones de las que luego nos arrepentimos. Entonces, con esa idea he compuesto, como digo, un pequeño menú, y la esperanza es que cada uno de los que hoy no ven el programa pues recojan un consejito que les permita hacer mejor cualquier cosa estas Navidades. Bueno, pues eso va a suceder seguro. Simplemente déjame que le diga a nuestros oyentes y a nuestros telespectadores que también nos acompaña en la mesa hoy
mi compañero, mi amigo, mi lugarteniente, Rubén Folguera, que también tiene algunos datos buscados y que seguro que querrá sacar punta a alguna de los consejos que tú nos des. Rubén, buenas tardes, Luis, ¿qué tal? No, sacar punta no, sobre todo que plantearé son dudas. De momento todo, tú ve apuntando consejos que seguro que alguno te viene fenomenal, ¿eh? Muchos de ellos seguramente que sí, y además pues si puedo plantear alguna duda, dado que yo sobre todo en temas financieros y tal soy un neófito, soy simplemente pues un aprendiz, ¿no? Y qué mejor forma de aprender que de Luis Alberto. Ya le he recetado, Luigi, tu dinero nunca duerme todos los domingos. No sé si uno a la semana te está viniendo bien, a lo mejor tienes que recuperar alguno de los antiguos. Yo creo que de momento con una semana va bien. Vale. Es un ritmo quizá algo lento, pero bueno. Pero seguro. Seguro. Lento, pero seguro. Bueno, Luigi, menú que nos has preparado. Mira, espérate, porque es el momento ideal para dar 2 consejos antes de empezar con ese menú navideño que nos has preparado. Porque este programa tiene consejos también para aquellas personas que viven solas o aquellas personas que tienen mayores a su cargo que viven solos. Si cuidas a tus padres desde la distancia y te preocupa que pueda pasarles algo, nosotros te decimos que tienes alternativas. ¿Sabías además que más de la mitad de las personas mayores de 70 años sufre al menos una caída al año? En estos casos cada minuto cuenta, sobre todo cuando hay emergencias. Por eso te contamos que el reloj Durcal protege vidas. El reloj Durcal te protege estés donde estés las 24 horas. La ayuda llega en menos de 40 segundos. Como decimos, el reloj Durcal salva vidas. Consigue con Libertad Digital 3 cosas importantes. 1 año de teleasistencia Durcal con un 10% de descuento. El reloj y además 3 meses gratis. Todo ello llamando al 910-888-852. Repito, 910-888-852 o a través de la web durcal.com usando el código Libertad Digital. Todo en mayúsculas, seguido y con 2 Ds. Libertad Digital. Y además, para aquellos conductores que nos escuchan, 2 cosas. 1, el consejo que les voy a dar ahora, y otra, no se pierdan el programa que les hemos preparado el próximo lunes. Vamos a tener aquí a Juan Francisco Calero y a Mario Arnaldo de Automovilistas Europeos Asociados para debatir sobre el gran asunto que nos preocupa a los conductores, la famosa baliza OB16. Argumentos a favor y en contra con gente que se lo sabe estupendamente. Les espero el lunes con este programa. Pero hoy les tengo que contar que en bateriasadomicilio.es te instalan la batería estés donde estés, ya sea en casa, ya sea en la oficina, y los 7 días de la semana, llamando al 685-750250, repito, 685-750250, te dan presupuesto de tu batería. Te envían un coche taller, estés donde estés. Realizan el diagnóstico de la batería, del alternador, y en caso necesario te cambian la batería de tu coche o moto en minutos. Cuentan con todas las referencias de batería, lo que hace que te puedan cambiar la batería que de verdad tu coche necesita, no una parecida ni alternativa. Además, tienen disponible el mismo servicio para baterías de moto, de camión, de carritos de golf, de barcos y también baterías solares. Además de todo, que puedes pagar con tarjeta o en efectivo. Recuerda, bateriasadomicilio.es. Qué bonito Rubén ya, ¿eh? Las sintonías navideñas. Hombre, ¿Tú eres muy de Navidad? ¿Te gusta mucho la verdad la es Navidad? que sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, bastante. ¿La disfrutas en la familia, con la familia? Todo lo que se puede, sí, evidentemente. Pues mira, voy a aprovechar Y además, aquí para darle un saludo a tus padres, a tu abuela. A mi abuela, que A tu abuela que ya nos provee de rosquillas de vez Eso en es. cuando en la redacción y son fantásticas. Enhorabuena, ¿eh? Son espectaculares. Ya en estas fechas el olor a anís y tal ya inunda mi casa, gracias a mi abuela. Pues fantástico. Y a mi madre también, que también las hace con ella. Pues mira, toma mucha nota del programa de hoy para que lo compartas con tu familia, que seguro que le va a venir también muy bien. Luigi, ¿tú eres muy navideño? ¿Te gustan estas A fiestas? mí me gustan mucho. ¿Sí? Y los dulces, yo soy además muy goloso. Ah, sí, ¿eh? No A mí sabía eso de yo las que eras tan rosquillas, goloso. Ya me guardáis alguno la próxima vez porque... Oye, son ¿no has tan probado ricas. las rosquillas de la abuela de No, Rubén? no he tenido la suerte. Bueno, Te avisaré son- cuando las haga. No son una de las rosquillas más ricas que he probado, son una de las cosas más ricas que Tú yo si me he quieres comido que en la venga, vida. tú me avisas y yo vengo a por la rosquilla y ya hacemos un programa. Bueno, perfecto. Pues vamos con esa batería de consejos que nos has preparado. Vamos allá. En cuanto a los regalos, en lo tocante a regalos de Navidad y cómo regalar... Lo primero, que eso va a cuenta de los Reyes Magos y de Papá Noel. Sí, Pero sí. en caso de tener que encargarlos, ¿qué tenemos que Bueno, hacer? también hay amigos invisibles, hay un montón de formas en que nos regalamos cosas, ¿no? Pues el consejo que voy a dar es que muchas veces las experiencias
Y aquellas cosas que se revalorizan con el paso del tiempo son los mejores regalos y muchas veces no requieren gastar dinero. Vamos a ver cómo gastando menos podemos incluso llegar a regalar mejor a nuestros seres queridos, amigos, etcétera. Entonces, uno de los regalos que en el programa de Tu Dinero Nunca Duerme lo hemos mencionado a veces, que más se van a revalorizar con el tiempo y que más va a agradecer la persona que lo recibe es, por ejemplo, y para los niños es fenomenal, o para los adolescentes quizá incluso mejor, una participación en un fondo de inversión. Que el tío, el padre o el abuelo al chaval le diga, mira, te vamos a abrir, tus padres te van a abrir, si eres menor, un fondo de inversión. Sabemos que hay gestoras que ya abren cuentas para menores y yo los 100 primeros euros aquí te los voy a meter. Claro, hagamos ese cálculo, o sea, 100 euros, aunque sea al año, a una tasa de rentabilidad del 10% al cabo de 20 años, oye, ese chaval se va a encontrar con un dinerito muy majo para pagarse unos estudios o un año de carrera, lo que sea, ¿no? Y es un regalo que se hace una vez y que una vez al año y que se revaloriza con el tiempo, o sea que es ideal. Desde el punto de vista financiero es una decisión además muy sabia, porque si encima el chico coge el consejo y se pone a ahorrar en cuanto empieza a cobrar un poquito de dinero, pues hará que esa bola sea mucho mayor. Lo que pasa es que, bueno, eso es un regalo dependiendo de la edad del niño, que es más para el padre que para el niño, y el niño depende de si ya es consciente de lo que eso significa, ¿no? Bueno, esto es una opción, ¿eh? No, pero que, ojo, que lo hemos dicho millones de veces en Tu Dinero Nunca Duerme, y a mí me parece una elección fantástica. O sea, quiero decir que siempre nos ha parecido que es quizá uno de los mejores regalos, pero además es un regalo que no implica gasto, que en realidad es literalmente una inversión. Una inversión, un ahorro. Bien, otro regalo de estos que se aprecian con el tiempo son las experiencias. Y los estudiosos es que verifican que al ser humano regalarle un objeto le causa una satisfacción más efímera que regalarle una experiencia. El recuerdo de la experiencia cobra valor con el paso del tiempo. El objeto que has regalado al cabo de un mes pasa a ser uno de tantos que tengo en mi habitación o en el salón de mi casa y ya es que no me fijo en ello, porque pierde la novedad muy rápido. Entonces, sobre todo cuando tenemos, pues ya somos adultos, ya tenemos todo lo que se nos puede antojar, ya nos lo han regalado 1000 veces, que empecemos a considerar regalar experiencias familiares, es decir, pues mira, papá, mamá, voy a invitaros a todos y a mis 3 hermanos también, pues al parque temático X, el fin de semana del mes de febrero, que he encontrado una buena oferta para que vayamos los 5 y eso va a ser un día inolvidable. Tus padres lo van a recordar durante muchísimo tiempo. Eso, cruceros, una salida al teatro toda la familia juntos, es decir, regalar experiencias, ese recuerdo va a durar mucho tiempo y cada año se va a recordar como algo más bonito. Bueno, y si lo coges como costumbre, pues se convierte ya en un hábito. O sea, me parece una idea fantástica. Lo que pasa es que en ocasiones en eso te gastas bastante más que en un objeto. Ya, pero bueno, como decimos, es que te digo por sacarte un poquito de punta. El recuerdo se va... Es que, vamos a ver, no estamos hablando de que vayamos a minimizar el gasto, vamos a maximizar la utilidad de ese gasto. Correcto, me parece buenísimo. Y ese es el siguiente de los consejos. Regalemos utilidad y no tanto estatus. Los regalos que hagamos, es que muchas veces confundimos, ¿no? Y es a la larga, de nuevo, para maximizar ese gasto en el regalo, es mucho mejor regalar una cosa que a la persona que la recibe le va a dar utilidad en el largo plazo. Por lo mismo que decía antes, porque si simplemente es estatus, por ejemplo, algo que esté de moda, las modas son pasajeras. El año que viene, hace ya mucho tiempo que ese bolso, esos zapatos quizá no se los puso porque pasaron de moda. Otra idea sobre regalar, y ya si quieres la última antes de pasar a la siguiente sección, es la lista de la cuarentena. Es decir, sobre todo para la lista de la cuarentena, para los niños, pero también para los adultos. Pon en cuarentena, es decir, una especie de lista a la que tú vas a regresar 10 días después, aquellas cosas que de repente, pum, cuando las ves, te dan el impulso de ir a comprarlas. Esa es la típica recomendación que va a intentar evitar que hagamos gastos a lo tonto, de forma impulsiva. Para los niños es genial, porque el niño te va a decir me lo pido, me lo pido, me lo pido. Pues tú apuntas el me lo pido en una lista y dentro de 10 días fíjate si sigue pidiéndolo. Si no, pues lo tachas, porque es simplemente un capricho. Pero es que con el adulto pasa igual. Yo veo las zapatillas o la chaqueta y quiero... No, manténlo en la lista y dentro de 15 días regresa. Y si te sigue haciendo la misma sensación de quiero tener esto, pues cómpratelo, porque es un regalo, digamos, de mayor categoría. Realmente lo quieres. Pero eso es muy curioso, por una anécdota personal, pero que va muy en la línea de lo que comentas.
mi mujer, lo digo abiertamente, es muy curioso porque a veces, ay, me encanta esto, me encanta el otro. Claro, como buen marido, pues intento tomar nota pues para el día que... A la lista, Luis Fer. A la lista. No, pero que ella misma, es curioso, porque ya no soy yo, es ella misma la que dice a los días, esto, si lo apuntaste, táchalo porque no he soñado con ello. Eso es. Esto, en cambio, llevo días y días soñando con esto y es que lo quiero y me encanta y no sé qué. Entonces, pues lo anotamos en la lista de los Reyes Magos y si lo traen, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Me hace mucha gracia, porque según lo contabas, me acordaba de mi mujer diciéndome, cariño, con esto llevo soñando varias semanas. Digo, pues entonces ya sabemos que lo quieres. Mira, ayer en Value School presentamos un libro que se titula El arte de gastar dinero, de Morgan Housel, con nuestro querido amigo y compañero Domingo Soriano y con Marcos Álvarez. Y una de las lecciones del autor decía que para ser feliz hay que procurarse todo lo que uno necesita y algo de lo que uno quiere. Y queremos muchas cosas, los deseos del ser humano son infinitos. Con que tengamos algo nos va a bastar, no hace falta tenerlo todo y esta lista de la cuarentena pues garantiza que si algo sigue allí después de 2 semanas te lo puedes dar, ¿no? Merece la pena. Bien, vamos a hablar ahora de las compras navideñas y de la psicología financiera FETEN frente al marketing, porque la Navidad es una especie de fiesta, de banquete para los sesgos cognitivos y esto la gente de marketing lo sabe muy bien. El marketing entiende de emociones y nosotros deberíamos entender acerca de cómo poner límite a esas emociones vamos, nos llevan por donde quieren. Entonces, estemos de acuerdo en que trucos como la urgencia del precio solo se mantiene 15 días o existencias limitadas hasta el día 10 de diciembre, tal y cual, son reclamos para generar escasez, para generar urgencia, que están pensados para que yo tome la decisión sin pensar, con lo que Daniel Kahneman, el premio Nobel de Economía, llamaba el sistema 1, el sistema no reflexivo. Entonces, los expertos en marketing saben cómo pulsar nuestras teclas para obligarnos a hacer compras de las que luego, además, muy probablemente nos vamos a arrepentir, porque van a decir, ¿en qué estaría yo pensando? Pensar rápido, pensar despacio. Ese es el libro. El título del libro, sí, en el que Kahneman habla de este... Sí, señor. Entonces, todas esas palancas para la decisión precipitada, los expertos en marketing las utilizan y debemos ser prudentes y conscientes de que eso juega en nuestra contra y nos va a llevar a gastar quizá más de lo que querríamos. Y ya enlazo con un consejo muy bueno. Tener un presupuesto en estas épocas no es una restricción, es prudencia y sentido común, porque si no nos puede llevar a gastar mucho más de lo que convendría. Y encima también, cuando sabemos que la tarjeta de crédito nos permite encima empujar la pelota de la factura al mes siguiente o al final del mes, lo cual nos lleva a gastar quizá más de lo debido. Y esto, sí, perdona, Rubén. Supongo que también se aplicará no solo a la cuestión, digamos, de regalos, sino a otros gastos que también son típicos en estas fechas, como las comilonas que hay que preparar o cenas en las que hay que hacer un gasto importante en comprar los alimentos y prepararlos. Sí, bueno, a ver, sobre eso iba a hablar más adelante, pero bueno, la gente... Mira, son consejos que yo ya me parecen muy trillados, porque todo el mundo que es buen amo de casa o buena ama de casa ya los conoce, pero bueno, nunca está de más si yo preveo que va a haber una comilona familiar, comprar 15, 20 días o a principios de mes y congelar el alimento, pues me refiero a mariscos, etcétera, sabiendo que si lo compro la semana antes de la celebración, aquello sube por las nubes, ¿no? El congelar los alimentos y comprarlos antes de tiempo cuando están todavía a un precio razonable es una muy buena práctica que cualquier ama de casa, en mi casa se hace, o sea, mi madre lo hace, por ejemplo, pues como os digo, no iba yo a abundar en esos consejos porque son muy, muy de sentido común. Pero claro, son buenos. Pero hablabas de uno que me llama la atención, el tema de la tarjeta de crédito. Quizá una de las cosas que tendrías que decir que sería muy sano para todos nosotros, no solo en época navideña, sino, digamos, como parte de nuestro estilo de vida, el ser capaces de vivir sin tarjeta de crédito, como mucho de débito. Claro, partiendo de la base, como digo, de que en estas épocas sí, con frente a regalos, es muy conveniente tener un presupuesto, saber que no me quiero gastar más de... Y aquí ya uno pone su cifra, ¿no? 200, 300 euros, la que sea. Y luego, por supuesto, esos 300 o 200 euros, mi presupuesto lo pago con la tarjeta de débito. Es decir, cada pago que yo hago sale inmediatamente de mi cuenta corriente y cuando regreso a ver lo que me queda, yo veo cuánto me puedo gastar para las siguientes compras. Nada de ponerlo en la tarjeta de crédito.
Entonces el presupuesto además nos va a permitir a evitar arrepentirnos de esas compras impulsivas. Una de las advertencias que quiero hacer al respecto, que tiene que ver con la psicología financiera, es el precio ancla o el precio de anclaje. Por ejemplo, si algo no te llamó la atención cuando lo vendían a 60 euros, ahora que te dicen que te lo dejan en 40, pues deberías seguir sin llamarte la atención. Y sin embargo, cuando me lo dejan a 40, como yo ya tengo anclado el precio 60 y identifico una oportunidad o una rebaja, voy y ahora me parece más interesante. No, era una cosa que no te llamó la atención hace un mes, hoy que te dan el descuento simplemente porque te han anclado el precio y ahora te lo ofrecen rebajado, no hace que sea una mejor compra que el mes pasado, ¿no? En fin, como digo, los marketingianos saben... Ese sesgo de anclaje es, la verdad que es muy poderoso. Ahora, según lo estás comentando, digo, sí es verdad que he tenido ese impulso en muchas ocasiones, de repente ver algo a un precio y decir, ¿cómo es posible? Claro. Si esto yo sé lo que vale, porque lo he mirado en muchas ocasiones y nunca me lo he comprado porque he considerado que no le voy a dar utilidad, pero de repente se pone a mitad de precio y dices tú, chacho, ¿cómo no lo voy a comprar ahora? Es el mecanismo de las ofertas. Es decir, si tú vas a un sitio y dices, bueno, es que los Levi's los Levi's 501 a 60 euros o a 70 me parecen caros, si me los dejan a 40, vale, pero de nuevo, conecto con lo anterior. ¿Tienen utilidad para ti? ¿Te hacen falta? ¿O solo los vas a comprar porque están 20 euros rebajados? Si esa es la razón, no lo compres. Creo que le estamos rompiendo los esquemas a más de uno antes de la Navidad. Esperemos no aguarle la fiesta a nadie. Venga, vamos con las celebraciones y las fiestas, ¿no? El comer, las comilonas. Tengamos en cuenta que el hecho de reunirse en una mesa a comer, a ponerse morado y a comer lo mejor de la despensa, aunque ahora la despensa es el supermercado, es una tradición que proviene de épocas de escasez, cuando eso no se hacía porque es que simplemente no había, ¿no? Entonces la gente una vez al año en las festividades se reunían para aportar a esa mesa de la familia o del pueblo lo mejor del año y por una vez en el año darse una comilona. Bien, el problema es que hoy vivimos en abundancia perpetua. Es decir, para que esa comilona suponga algo, no sé, extraordinario, claro, es que te tienes que poner morado. Y eso nos va a llevar a cometer excesos, a comer de más, a beber de más y, ojo, el exceso de hoy es que lo pagamos mañana. Y los que aquí estamos ya no somos unos chavales y no te recuperas igual con 50 años que con 19. Rubén no tiene 19, pero es un chaval. Tú y yo ya tardamos varias semanas en recuperarnos de una noche de excesos, ¿eh? Entonces, nos dejamos llevar de nuevo por el reclamo, la publicidad, los anuncios familiares y la tradición, y cometemos excesos que luego los pagamos al día siguiente. Entonces, una de las cuestiones, volviendo a la psicología financiera, que nos previene los excesos en esta época era, pues bueno, saber primero que lo voy a pagar mañana, el exceso de hoy, con sentirme mal, con resaca, bueno, pues pasando mucho tiempo en el cuarto de baño, por ejemplo, sí, ¿no? Y eso tengámoslo en cuenta porque eso es un pago. Ese es el coste, es decir, el precio que voy a pagar por el exceso de mañana. Y todos hemos estado ahí y sabemos que a lo mejor no nos merece la pena por lo mal que lo pasamos al día siguiente. Con lo cual, recordemos eso y intentemos ser más moderados. Con lo cual, celebrar no debe llevar a descontrolarse. Una de las cuestiones más importantes en las que llevo pensando últimamente al respecto es que quizá nos sea mucho más rentable y saquemos mucha más utilidad de la celebración si pensamos lo siguiente. Las oportunidades que tenemos, sobre todo cuando ya empezamos a tener cierta edad, de reunirnos con familiares, con amigos, no van a ser infinitas. Sobre todo si tus padres tienen ya cierta edad. ¿Cuántas navidades más te pueden quedar con, vamos a decir incluso no con tus padres, que suena muy dramático, con tus hermanos? ¿15? ¿20? ¿Más? Pues hagamos que cada una cuente. Y haciendo que cada una cuente, las disfrutaremos muchísimo más. Y no implica emborracharse, sin embargo, es simplemente el hecho de estar juntos un año más. De repente, si tú eres consciente de eso y participas en la celebración con esa idea de que esta es una de las X que me quedan con ellos, de repente aquello cobra una importancia, un valor que dices, no me ha hecho falta gastar más, beber más, ni comer más, para que de repente esta inversión que hago de tiempo y de esfuerzo y de alegría y de emociones sea mucho más memorable, que es lo que yo quiero, producir gastos que sean memorables, ¿no? Gastos no necesariamente económicos, como estamos diciendo, pero esa
entrada en la experiencia con conciencia de que es un bien escaso, como de hecho lo es, la vuelve mucho más importante y mucho más memorable. ¿Qué es lo que queremos al final? Producir recuerdos que perduren en el tiempo y cobren más valor conforme pasen los años. No, es una idea, la verdad que, fíjate, no había caído yo nunca en esa interpretación, pese a que está muy presente en muchas casas. Pero está muy presente solo en los últimos años. Me refiero. Ahí está. Vamos a ir al pueblo porque la tía Menganita está ya muy malita y no sabemos si van a ser las últimas fiestas, la última Navidad que vamos a pasar con ella. Entonces, se desplaza toda la familia y ese año, además, se recuerda las últimas Navidades o las penúltimas Navidades que pasamos con la tía Menganita o el abuelo Zutanito, pues eso se hace solo casi en el último. Pero es verdad que si tú cuentas las que te quedan, dices, hostia, no son tantas, ¿no? Y lo que a veces, sobre todo cuando ya uno tiene una edad y tiene además unos compromisos por estas fiestas y hay de repente alguna de las quedadas que a veces no te apetece demasiado por distintos motivos, si le das este motivo y dices, ostras, pues mira, sí, vamos a disfrutarlo, vamos a pasarlo bien, vamos a intentar que todo fluya correctamente y al final dices, pues mira, me he tenido que desplazar, he tenido que llevarme la maleta, pasar 3 días y tal, pero lejos de ser algo aburrido al principio que no te apetecía demasiado, se convierte en algo muy bonito, entrañable y que vas a recordar, ¿no? Y me parece un enfoque fantástico. Porque recuerdas que no serán infinitas las veces que podamos seguir estando juntos. Eso es. Bien, pues la idea es que celebrar no consista en descontrolarse y pasarlo bien no tiene que acarrear hacer excesos, ¿no? De hecho, esta conexión entre pasarlo bien y hacer excesos es un error más bien moderno, vamos a decir, ¿no? Y luego también... ¿Moderno? Sí, ¿te parece? Sí, bueno, porque, Luis Fer, vivimos en una época de abundancia que damos por sentada, o sea, nuestros abuelos no tuvieron, a eso me refiero. Y aparte pero sí es verdad, y aquí, mira, yo creo que puede ser un tema de debate que nos puede ocupar 2 minutos y me interesa mucho vuestra opinión. Pero yo tenía muy asociado, sobre todo a usos y costumbres más antiguas, el asociar pasarlo bien con el alcohol. Solo con el alcohol, ya no te hablo de las drogas, pero sí es verdad que en entornos rurales donde me puedo juntar con personas más mayores que tienen costumbres más antiguas, costumbres muy diferentes a las de amigos de mi edad o más jóvenes. De hecho, los chavales jóvenes el consumo de alcohol está reduciéndose de una manera muy importante, pero para determinados entornos, sobre todo más antiguos o más viejos, el alcohol es un valor y si no te emborrachas el día de tal es que no te lo has pasado bien. Y yo lo asociaba más a tiempos más pretéritos, fíjate. Hombre, sí, a ver, yo creo que todos conocemos Depende de la cultura cuando del estudiábamos historia y tal, pues que decían que en los banquetes romanos pues se provocaban el vómito para poder seguir bebiendo y comiendo durante más y más horas, ¿no? Sí, vale, pero hoy, gracias a Dios, tenemos un conocimiento de la nutrición, de la medicina, que te dice, mira, eso es una barbaridad. Es una barbaridad y mañana lo vas a pagar con creces porque te vas a sentir muy mal. No sé si querías decir algo, Rubén. No, que, o sea, por un lado, me parece muy interesante lo que estás comentando, porque creo que da una visión, digamos, más humanista y más alejada del estereotipo que tiene la gente en general de las finanzas, porque realmente estás poniendo en valor lo personal para llevar a cabo, digamos, pues un control del gasto y demás. Y con lo que comentabas ahora, pues me parecía interesante porque al fin y al cabo creo que lo que vienes a comentar un poco es que también estos excesos vienen dados por una visión más nihilista de la realidad y de la vida que nos lleva a disfrutar el momento en lugar de pensar en las consecuencias posteriores y sobre todo pensar en el largo plazo, que al final vosotros que sois muy seguidores del value investing al final es lo importante en realidad. Y esto pues evidentemente viene dado por esa mentalidad, digamos, o esa falta de pensamiento trascendental o de trascendencia que a día de hoy pues digamos que vamos, está que la gente debe extendida más en vivir el momento que en pensar en las consecuencias. Mira, pues si me permitís, lanzo la siguiente idea en esto de las comilonas y los excesos y las reuniones familiares. Este es un término técnico de la economía que es la utilidad marginal, ¿no? Básicamente lo que viene a decir es que las unidades tienen valor en sí mismas y conforme tenemos muchas unidades, pues pierden valor todas ellas, ¿no? Es decir, no sé, el par de zapatos que a tu mujer le pueden hacer muchísima ilusión tienen muchísimo valor si es el único que tiene.
Si tiene un vestidor lleno de pares de zapatos, de repente que el par extra que se compre le va a hacer ilusión 2 semanas, pero enseguida se desvanece porque tiene 200 pares y pasa a ser uno más. Entonces, esa cuestión la podemos ver en los menús de Navidad. En un menú de Navidad donde hay 14 platos o hay un montón de comida deliciosa, nada sobresale especialmente, porque todo está igual de rico. Entonces, pues bueno, todo se reduce a un común denominador de hay mucha comida. Entonces, se disfruta mucho más, y esto está estudiado, cuando tienes pocas opciones. 4, 5, hombre, a lo mejor haz algo especial, pero no lo sobrecargues. Y cada una de ellas las vas a disfrutar en su justa medida. Dices, esta crema de verduras está estupenda, o este asado con salsa de trufa está muy bien, y este jamón es de vicio. Esas 3 cosas te han dado una comida de Navidad o una cena de Navidad fantástica, las has saboreado en su justa medida, cada una en sus propios términos, y no han sido eclipsadas por las 14 viandas y recetas estupendas que hay en la mesa, que al final te llevan te abotargan los sentimientos, ¿no? El sentido del gusto. Me contaba en una conversación reciente el hijo de Antonio Escotado, Jorge Escotado, que su padre, hablando de esto de las comilonas y tal, dice, mi padre no era de comer mucho, además siempre me decía, Jorge, yo no soy de cantidad, yo soy de calidad. Correcto. Era muy sibarita, por lo visto. Eso es. Es muy curioso esto que cuentas y la verdad que viene muy al caso, sobre todo por lo que tú dices. Al final lo que haces es maximizar la utilidad de los recursos que utilizas. Eso es. Que pones en marcha. Yo creo que tiene, vamos, es desde luego un consejo fantástico, sobre todo muchas veces... ¿Cuántas veces no le decimos a tu madre o a la persona que prepara el menú, pero no te pases? Claro. Sí, total, que al final, claro. si pones 14 canapés, luego con el primero ya vas a estar por aquí y el cordero no vas a llegar. Y no distingues, no lo comes ya con hambre, con apetito, porque estás saciado y además tienes 14 sabores todos estupendos y ninguno sobresale. Hagamos que sobresalgan creando una escasez artificial. Pongamos poquitas cosas de mucha calidad y cada una, vamos, será un momento, un hito de la cena, ¿no? Muy bonito y me parece un consejo extraordinariamente útil. Además, digamos que te obliga... Lo que pasa es que ninguno de los que nos está escuchando hoy va a cambiar ya su idea de menú para el día 24. Pero veamos que te puede conducir muy fácilmente a ahorrar dinero. Compras menos cosas en la comida, sientes menos impulso de tener que llenar la mesa de cosas y a lo mejor puedes comprar menos, a lo mejor un poquito más caras, pero quizá el saldo de toda la compra sea, encima me he ahorrado dinero. Con lo cual, pues encantados. Bien, vamos a hablar ahora de gastar con sentido. Mira, te voy a decir, y esto es una opinión que aventuro así, podemos conversar sobre ella. La gente busca hacer cosas que tengan sentido, que les parezcan memorables, que les parezcan, bueno, pues que, como decía él, que van a perdurar en el recuerdo. Yo siento que muchas familias católicas, y yo no soy practicante, viven la Navidad con una intensidad y una profundidad que en familias que no lo son, pues yo no la veo. Son fechas que de repente para ellos, con esas creencias, tienen muchísimo sentido. Aparte de reunirse las familias también suelen ser familias donde hay muchos nietos, porque practican, bueno, pues tienen más hijos por lo general, es que encima se van luego que sea la misa del gallo, es decir, lo ritualizan todo de forma que elevan eso que todos repetimos anualmente, porque para ellos está dotado de un sentido especial. Entonces, la idea es cómo hacemos que en mi familia el celebrar y el reunirse tenga un sentido especial que lo haga, de nuevo, más memorable. Evidentemente, la familia religiosa pues ya tiene el cómo hacerlo. Yo tengo amigos que no son creyentes, pero montan pequeñas funciones de Navidad. Se preparan unas pequeñas obritas de teatro, pequeños entremeses. Si alguno canta, hace una canción para la familia o cantan un villancico. Si a alguno le gustan los juegos de magia, se prepara una actuación a los postres, tomando los tés después de sobremesa, hacen los juegos para toda la familia y de repente esas Navidades tienen un valor, sin haber gastado un céntimo, que las hace memorables en años venideros. Desde luego que sí. Mira, eso en mi familia siempre se ha hecho. Tengo unas tías mías, todos los días de Nochebuena, las cenas de Nochebuena, preparaban un teatrillo con el que amenizaban a la familia. Claro. Y cantaban canciones que tenían que ver con cada uno de los que estábamos allí. En fin, era muy, muy, muy divertido. Que fíjate, lo recuerdo, como recuerdos de la infancia,
maravillosos. Ahí está. Entonces, no recuerdas la ocasión por lo que costó y lo que gastaste, sino por lo que significó. Entonces, de repente estamos viendo cómo, sin gastar dinero, amplificamos el sentido y el valor de la experiencia, que es una idea muy potente. Entonces, la cuestión pero es fíjate que termina siendo accesorio. Se quiere decir que no es, a ver, ¿cómo me ahorro dinero? Pues lo voy a hacer así. No, es que te gastes más o te gastes menos. De esta manera no te hace falta gastarte. Pues voy a llevar a toda mi familia a cenar a Diverso. Con David Muñoz el día de Nochebuena. A gastarte ahí 50.000 euros en una cena. No se trata de eso. No puedes hacer memorable de otra manera. Pero me parece que más allá de que, porque esto es con ánimo de lucro y lo vamos a vincular todo con la economía y con el tema conductual, la ciencia conductual, sí me parece que son consejos fantásticos para aprender a vivir de una manera más intensa, más memorable, como decías, unas fiestas tan entrañables como estas, pero que son aplicables a otras muchas, ¿no? No necesariamente porque sea Navidad, ¿no? Pues oye, los cumpleaños familiares, o la Semana Santa, o los primeros 10 días de las vacaciones que vamos a pasar con la familia en verano, pues intentar darle una vuelta de tuerca a tus usos y costumbres para convertirlas al final en eventos y en momentos mucho más gratificantes y que vas a recordar toda la vida, ¿no? A ver, que el dinero puede intervenir, es decir, estamos hablando ahora de aspectos de cómo amplificar el sentido de una celebración sin gastarte dinero, pero ¿quién te dice a ti que, por ejemplo, si yo elijo interpretar un villancico o cantar una canción, pues a lo mejor el dinero puede intervenir en que yo me he estado pagando en los meses previos unas clases de canto, por ejemplo, con un profesor para que yo llegue ahí y le cante la de este Fideles y no le hago en la fiesta y a nadie. no saque gallitos, ¿no? Pues ahí está, o sea, el dinero lo que ha hecho ha sido amplificar, posibilitar que ese sentido crezca y sea mucho más hondo, más memorable. Pero bueno, yo me lo he gastado, pero no es gastármelo en ti regalándote algo, sino en que yo aprenda para procurar a la familia una experiencia mucho más perdurable en el tiempo. Porque como al final lo que estás planteando es que el dinero es un medio y que en realidad lo que hay que hacer es usarlo bien, emplearlo bien, no es simplemente gastar por gastar. Eso es. Igualmente, pues mira, se me ocurre pues contar cuentos, contar historias, si hay niños presentes, pues te inventas un cuento de Navidad, si te gusta escribir y lo cuentas a los nenes, a los sobrinitos. Hay un montón de formas. Claro, el problema es que se te tienen que ocurrir. Tienes que pensar fuera de la caja para no caer en la tradición, que es lo que ves en el anuncio y lo que has hecho toda la vida, que significa siempre pues gastar en comprar cosas. Y ahí entra otro de los aspectos que has comentado. No siempre hay que ahorrar o sea, no solo se ahorra en dinero, sino también en otro recurso escaso que es el tiempo. Y eso es, y aquí por hacer de abogado del diablo, Luigi, uno de los motivos por los que yo creo que cada vez más gente no cae en estas cosas, sino que dice, ahora tengo que perder el tiempo, que no es perderlo, pero ahora tengo que emplear tiempo del que no tengo casi para pensar un regalo especial, pensar una actuación, pensar un menú diferente. Sin embargo, pues por esa escasez de tiempo que tenemos en muchas ocasiones vas a carril, dices, bueno, me voy a gastar más o menos, me da igual, pero bueno, no tengo tiempo, voy a hacerlo de siempre, que al final quedas más o menos y ya está, y pum, 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 vas a la sota del caballo del rey y no te das cuenta de que a lo mejor invirtiendo algo de tu tiempo previo, tratando de sacarte huecos que siempre se pueden sacar, igual que siempre decimos, hasta el más pintado puede ahorrar algo, puede conseguir ajustar su modo de vida a gastar menos de lo que ingresa para poder ahorrar. Siempre se puede sacar un ratito, aunque creamos que no, y lo dice alguien que lleva por bandera constantemente lo siento, no he tenido tiempo, lo siento, no he tenido tiempo. Yo creo que a todos nos pasa hoy en día que vamos tan a salto de mata, sobre todo los que tenemos hijos pequeños y no tenemos ayuda de la familia cerca, pues vas siempre, como digo yo, vas como las grecas, ahí no llegas a nada, ¿no? Mira, pero sí puedes sacar ese tiempo y puedes convertir momentos tan bonitos como los que nos esperan estos días en momentos que vas a recordar. Mira, pagar con tiempo es el pago fácil, es el recurso fácil, ¿vale? Pero también lo que pagas con tiempo, ya sabes, aquello que tú vas a comprar pagando con dinero, perdón, lo que quiero decir es que pagar con dinero es el recurso fácil. Las cosas que compra el dinero son de una naturaleza, las que tú vas a poder conseguir pagando con tu tiempo, hemos dicho el villancico, la carta, la actuación, no te las compra el dinero, no son tan fáciles de comprar. Bien, pues eso, recordemos que se pueden pagar de muchas maneras y quizá con el tiempo
el pago con tiempo te lleva a hacer regalos mucho más memorables. Vamos a hablar ahora de inversión en clave navideña, y ya hablamos de cosas financieras. Esta época del año puede ser una muy buena, de hecho es una muy buena ocasión para que repasemos el plan financiero que nos trazamos a principios de año o al final del año precedente. Aquí entramos ya en junio. En materia, lo que nos gusta. Ahora, examen de conciencia. Entonces, este fin de año es una muy buena ocasión para, primero, plantearse si hemos seguido el plan o hemos hecho trampas, ¿vale? En segundo lugar, para empezar a plantear aquellas llamadas para optimizar quizá recibos u ofertas del servicio de la luz en casa que voy a hacer a primeros de año, cuando se actualicen las tarifas de todos estos servicios, para negociar mejores precios con la operadora de turno. Y esos son los mejores ahorros. Es decir, aquí en el programa de Tu Dinero Nunca Duerme hablamos de los ahorros hormiguita, no te llevan a ningún lado. Es decir, quitarte el pincho de tortilla todos los días, pues no te compensa tanto como sentarte un día, echar tus cuentas de cuánto te está costando los seguros, y el día 12 de enero, después de las fiestas, llamar a tu compañía, oye, mira qué oferta me hacéis para año, no sé, y si no, me voy a la compañía de al lado. Y con esa única llamada... ¿Cuánto me están cobrando ahora por el recibo de la luz? ¿Qué otras alternativas hay en el mercado? Con la subida que me han aplicado, pues ya no me interesa tanto. Es decir, empiezas a negociar, y es que esa llamada de 15 minutos te ahorra un dineral, y son 20 minutos. Es decir, a lo mejor te has ahorrado dinero que vas a dejar de pagar durante todo el año con sentarte 20 minutos a hacer 2 llamadas. Y luego hay una cosa muy sorprendente cuando uno hace este ejercicio, a mí me pasa muy habitualmente, que es que descubres un montón de servicios que estás pagando, y la siguiente pregunta es: ¿y esto para qué lo tengo? Evidente. Y eso solo sale cuando te sientas a decir, vamos a ver, vamos a repasar. A ver, ¿qué estoy pagando? ¿Qué no? ¿Dónde? ¿Hasta cuándo? Oye, aquí me han subido. Ostras, pues sí, yo estaba pagando antes mucho menos por esto, y además me estaban pagando mucho más por esto otro. Bueno, pues todo eso te puede ayudar a optimizar mucho tus recursos a lo largo del año. El momento último, el final del año o el principio del siguiente, es el típico momento para hacer balance. Y se hace balance de ese tipo de cosas. Gastos, lugares donde mi presupuesto no es muy eficiente, no está optimizado. Otra cuestión que se hace muy bien a final de año o a principios del siguiente es el reajuste de cartera. Gente que tiene carteras, digamos, con ponderaciones fijas, hablemos de la cartera permanente o la Golden Butterfly, los 60-40, las puede reajustar una vez al año. Evidentemente, los activos que tienes en tu cartera van a hacer lo que tengan que hacer durante el año, y a veces se pueden desajustar porque un activo ha subido mucho, el otro ha bajado, y ya no están en los pesos que yo fijé a principios de año y con los que yo me siento cómodo. El momento último del año o el comienzo del siguiente, bueno, pues en mi caso, mira, yo, Luis Fer, cumpleaños el día 1 de enero. Con lo cual, el 1 de enero es el primer día del año, y yo me siento a reajustar mi cartera y devuelvo los pesos a lo que yo quiero que tengan, y ya me olvido hasta el año siguiente. ¿Y lo haces el día de tu cumpleaños? El día de mi cumpleaños. El 1 de enero ¿Qué saldos sueles sacar? ¿Saldos positivos o negativos? Bueno, reajustar la cartera. Unos activos han subido mucho, y lo que hago es ordenar traspasos de los que más han subido a los que han bajado. O sea, intentas quedarte Imagínate, con la cartera permanente, que hablamos siempre de que consiste en 4 activos al 25%, pues si yo veo, por ejemplo, la renta variable global pues ha subido mucho, pues entonces vendo hasta que le rebajo al 25%, y con lo que saco de ahí, pues relleno los que han bajado ese año, como puede ser, por ejemplo, una cartera permanente, los bonos de largo plazo de 20 años, esos están cayendo, pues fácilmente habrán caído un 15% este año. Pues rellenas de lo que ha subido más. Una vez al año y te olvidas. Eso lo hace muchísima gente, y es una buena cosa para este final de año. Funciona muy bien. Me parece un grandísimo consejo, que además redunda mucho en algo que decimos muy habitualmente en Tu Dinero Nunca Duerme, Luigi, que es que una alternativa fantástica para un inversor particular es aquella que te obliga máximo a mirar tus cuentas una vez al año, y que es un ejercicio muy muy sano. Y dirá alguno, hombre, ¿y no lo miras todas las semanas? ¿No lo miras todos los días? No, porque vas a estar tentado a hacer cosas que no debes hacer. Claro, y esas son las que cuando haces el balance de fin de año ves, aquí metí la pata, aquí me dejé llevar, compré ese ETF de oro, ¿por qué? Si no tiene sentido en tu cartera, simplemente porque subía y todo el mundo te decía que tenías que estar en oro. Ese tipo de cosas son las que hay que dar el repaso anual y decir, mira, no lo voy a hacer más porque no ha salido... Meterlas en cuarentena antes de tomar la decisión. Claro, eso es durante el año. Durante el año lo metes en cuarentena porque te ves ahí impulsado a comprar aquello de lo que todo el mundo está hablando porque sube. Bien, últimas reflexiones sí que
queréis, antes de entrar un poquito a hablar de lo que queramos acerca de la Navidad. La Navidad va a exagerar o a amplificar quiénes somos. Si somos personas que el dinero no lo manejamos muy bien o somos un poco desordenados, eso se va a amplificar en Navidad. Porque, como hemos dicho, todos son trampas y estímulos para que tú piques más y hagas más de eso. Con lo cual, pues bueno, se va a notar mucho si somos impulsivos. Así que si queremos trabajar esa faceta de nuestra personalidad, es un buen momento para empezar a ordenar un poquito las cosas y hacer estos propósitos de año nuevo, de decir, mira, para el año que viene voy a llevar, por ejemplo, un Excel con presupuestos, con el presupuesto doméstico, o voy a cargarlo todo a la tarjeta de débito y voy a cortar con tijeras la de crédito y no se la voy a pedir al banco que me la vuelvan a enviar, ¿no? Recordemos que al final, y ya para todo el resto del año, lo que vamos a querer es, como hemos dicho antes, crear experiencias memorables. Vamos a tener cumpleaños de allegados, de familiares, de amigos. Entonces, y sobre todo, fíjate, cuando ya somos adultos, el otro día lo leí, es una reflexión que me gusta, la estoy repitiendo bastante, a los adultos ya procuremos, y yo lo voy a hacer a partir de estas Navidades incluso, no regalar cosas, regalar experiencias. Lo tenemos todo, Luis Fer, vivimos en una sociedad que es opulenta, que es abundante. Es difícil que a mí me hagan un regalo que realmente me suponga algo especial. Me va a gustar, pero ya tenemos todo, gracias a Dios, ¿no? Pero esos recuerdos, esas experiencias familiares, yo es en lo que vengo invirtiendo más de ese recurso como es el dinero. Dime. Y bueno, no sé si habías terminado con los consejos, pero... No, adelante. Sí quería preguntarte porque, bueno, el próximo lunes ya es el sorteo de la lotería de Navidad, y claro... no a muchos, pero sí a algunos les tocará el gordo, el segundo premio, el tercer premio, etcétera. Claro, aquí quizás no tanto habría que explicar qué hay que hacer con ese dinero, sino en todo caso qué no hay que hacer en cualquier caso para pues que no se funda ese premio, ¿no? Bueno, a ver, es que le estás preguntando a uno que no juega a la lotería jamás. Entonces, ¿por qué te voy a decir? Me temía esa respuesta. Claro, a ver, fijaos un momentito. No, o sea, preguntémonos primero. Es que esto es una ocasión, vamos, que ni pintada para hacer una reflexión acerca de qué es lo que me está impulsando a mí a jugar. En la mayor caso, mira, yo tengo dos teorías. Mis padres, la gente que pues tiene ahora ya los 70 años, como los nuestros, Luis Fer, seguramente, quizás los tuyos sean más jóvenes, juegan por tradición. Llevan toda la vida intercambiándose lotería con sus amigos. Y es una tradición, como lo puede ser escribir tarjetas de Navidad, los famosos Christmas. Yo nunca he tenido esa tradición, con lo cual nunca he jugado a lotería. Y yo veo que la gente joven en el trabajo juega a lotería por la presión social, que es una razón muy mala para hacer las cosas. Porque no quiero ser el que no juegue a la lotería. Además, tus compañeros te suelen decir lo de, fíjate que si toca, a lo mejor vienes tú solo mañana a trabajar. Sí, bueno, sí. No, pero hay otra, que quizá sea más mi caso, que es de repente, pues un tío, tu padre, te manda la foto. Mira, juegas 20 euros de este décimo. Otro, un tío, pues juegas 5 de este, tu hermana, pues juegas 10 de este. Entonces, claro, dices, ¿cómo no le vas a corresponder? Entonces, pues muchas veces, yo en mi caso, que soy muy de tu estilo en ese sentido, que no me gusta jugar a la lotería, y si pudiera evitaría jugar a la de Navidad, siquiera a lo mejor un décimo, pues por la tradición, porque en mi casa mis padres... La tradición de mi padre era sentarse en el brasero el día del sorteo, con toda la lista de números que lleva y todos los premios y apuntando y cuánto jugaba de uno y de otro, y era toda la mañana apuntando si salía, si no salía nada, y eso le entretenía mucho, y yo es el recuerdo que tengo de ese día de lotería. Pero a mí ni fu ni fa. Ahora, al final lo que compro es lotería para poder, digamos, devolverle el regalo que espera la persona que te da o te regala un décimo o una participación. Como digo, son expresión social, es decir, tú juegas porque te sientes obligado a jugar porque te han regalado, bueno, a lo mejor una forma razonable de salir de ese ciclo, es decir, de no hacer cosas porque te sientas obligado, que es una forma muy mala de hacer las cosas, pues puede ser decirle a la persona, pues mira, te agradezco un montón, yo no juego a la lotería, mi religión me lo permite, si quieres no me lo permite, pero te prometo... Ese al año que viene no te lo regala. No, pero dices, te prometo que yo te lo acepto encantado, y si toca, la mitad del premio te la voy a... no vamos a jugar el premio, una comida los dos. Ya está, todo lo que lo gastamos, lo vamos a disfrutar los dos. No sé, es decir, es como compartir el premio con esa persona. Pues dices, yo no voy a corresponder, no sé.
En fin, que no hagamos cosas por obligación, que es que en estas épocas se hacen un montón de ellas. Tengo aquí más... a ver... Nos quedan 4 minutos. 4 minutos. 3. Vale, te iba a decir cómo vamos de tiempo. 3 nos hacen 3 aquí... minutos. Vale, entonces... A ver, tengo aquí unas ideas, no sé, planteadme algunas cositas porque estoy viendo aquí lo que no he repasado, no me quiero repetir. No, estamos diciendo jugar o no a la lotería. Ahora, juegas y te toca, ¿qué haces? Bueno, si me toca, pues lo que te digo, o sea, lo repartes con... Y si todavía... Vamos a ver, si tú no has jugado y te toca, porque te han dado dinero, te han dado décimos, pues tú lo repartes y lo disfrutas con todos los demás. O sea, si no vas a contribuir o sea, aportas de esa manera, ¿no? Pero vamos, que yo creo que eso es lo que yo haría. Pero vamos, a mí la gente no me manda lotería porque saben... ¿Cómo se envía? O sea, ¿cómo se gestiona bien el premio? Te tocan 300.000 euros, te toca el gordo. Y pasas de tener 10.000 euros ahorrados con suerte en el banco a tener 300.000 menos lo que se queda de Hacienda, 270. Claro. ¿Qué tentaciones debes evitar? Claro. ¿Cuáles serían las dos? Porque creo, no sé si es domingo, dice, pues lo primero, en un año no tocarlo. Durante el primer año, no tocarlo. No sucumbir a la tentación de decir, pues me voy a hacer un viajazo, me voy a comprar el coche, voy a pagar tal crédito, voy a hacer tapar tal agujero. No. Durante el primer año sigue viviendo como hasta has vivido hasta ese momento y luego ya durante ese año te planteas qué cosas vas a poder hacer y no. No lo sé, yo te diría que depende de la cuantía. Por ejemplo, si me tocan, no sé, 100 y pico mil euros después de impuestos, yo tengo claro lo que haría. Yo sí que me los gastaría. Conectando con lo que hemos explicado, tú eres... yo me llevo a mi familia de viaje. Es decir, yo si me tocan 300.000 y me va a dejar haciendo la cuenta 200 o lo que sea, yo cojo y digo, pues mira, mi familia somos 5 personas, a lo mejor quiero invitar a mis tíos también, vamos a pegarnos un viaje en Semana Santa a los fiordos o lo que sea y eso se paga con el premio de lotería de la Navidad. Y ya está. De nuevo, porque es que estoy creando un recuerdo. Estás aquí rompiendo esquemas. No, básicamente porque entiendo que... Es un dinero con el que yo no contaba. Y es un regalo caído del cielo, literalmente. Y si estamos diciendo que gastártelo en cosas pues no es la mejor forma y que crear experiencias en esas ocasiones que no serán infinitas de reencontrarnos, pues yo lo tengo clarísimo. Me pasa eso, me llevo a mi familia de viaje. Vamos, es que pero tú que tienes unos ahorros, porque has sido un tipo responsable, durante toda tu vida tienes dinero invertido. Para aquel que puede ser una diferenciación brutal entre una vida u otra, yo le diría, chico, eso, quédate un año sin hacer nada y luego ya piensan cómo lo vas a invertir para garantizarte o darte una oportunidad de tener una vida nueva. Pues si nos ponemos en esa situación, quizá lo más sensato sea pagar las deudas mayores. Es decir, pues quitarte unas deudas que sean onerosas, que te estén costando un interés alto, pues te las quitas. Que no tiene por qué ser la hipoteca. Pero eso será ni nada otro costal. Luigi, muchas gracias. De nada. Por estar aquí, Rubén también. Muchas gracias a vosotros. Nos vamos al informativo de la una. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Pero no se vayan, que luego tenemos más. Y además, viajando. 1:06 de la tarde, 12:06 en Canarias. También con esta sintonía, también en esta época en la que entramos, tenemos que hablar de mercados. Hablamos de mercados y lo hacemos tratando de echar un vistazo a nuestro selectivo, el IBEX 35, que en este caso la verdad que está... Bueno, pues intentando mantenerse en ese nivel de los 17.000 puntos. 17.103 nos muestran las pantallas de información en tiempo real, con un selectivo que en este caso se está dejando un 0,17%. ¿Cuáles son las compañías que más suben hasta ahora? Bueno, pues Acciona un 1,27. Tenemos a Mafre con un 1,08 y Iberdrola con un 0,75. Entre las que más bajan, Telefónica, a vueltas con su ERE, un 1,87%, ArcelorMittal un 1,5% y Acerinox un 1,25%. ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo en el mercado? Bueno, pues incertidumbre por un lado, porque empieza a haber analistas, ahora lo vamos a comentar con nuestro analista del día de hoy, que nos hablan de que no todo es optimismo y empiezan a pensar que el IBEX se ha quedado sin potencial alcista, mientras que otros consideran que se han dado todos los condicionantes para que podamos disfrutar de un temporal alcista que nos vaya a durar también durante el próximo año. Esto es lo que tenemos. ¿Por qué? Bueno, pues porque el Banco Central Europeo
nos dijo en el día de ayer que mantenía los tipos en el 2% como se esperaba, pero que veía perspectivas muy, muy, muy favorables durante los próximos meses. Pues perspectivas que nos hablan de una inflación moderada y de un empleo alcista. Vamos a ir con nuestro analista del día de hoy para que nos cuente él su opinión de cómo estamos y ya de paso que estamos en estos últimos días, pues que nos diga qué espera para el año que viene, y qué mejor que hacerlo con uno de los tipos más entusiastas del mercado bursátil español, que es no entusiasta con el mercado, sino del mercado, en este caso, que es el asesor financiero de Luna y Sevilla Asesores, mi amigo José María Luna. ¿Cómo estás? Muy buenas, entusiasta de Eres entusiasta, porque entusiasta de estar contigo. Hay poca gente que salude también, ¿eh? Hay poca gente que salude también. Buenos días, José María Luna. Muy buenas, ¿cómo estamos? Siempre con mucho entusiasmo, cosa que te agradecemos infinito. Oye, ¿cómo lo estás viendo? Terminar mejor de lo que se va a terminar va a ser difícil que se repita. Ahora, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar esa fiesta? Es complicado ahora mismo porque efectivamente si esta misma pregunta nos la hubiéramos hecho hace un año, ¿quién hubiera pensado que tú y yo desde luego probablemente no lo hubiéramos firmado? No hubiéramos acertado en dónde se iba a situar el IBEX 35 o dónde más o menos se podría mover el oro. Previsiblemente iba a ser un buen año para los metales preciosos, pero quizás no cabía en la imaginación de muchos, por decir muy pocos, que mineras de oro pues tuvieran una revalorización por encima del 100%, ¿no? ¿Qué podemos esperar de aquí a lo que falta? Muy pocas cosas, yo creo, de verdad. Yo creo que todo lo que se podía vender ya está vendido, ¿de acuerdo? De buenas noticias, ¿no? Y el mercado lo que va a estar es muy atento a partir de enero de varias variables. La más importante, los resultados de las compañías. Es decir, debemos de pasar del relato, de la expectativa, a la realidad. Ver si realmente todo lo que pues se ha estado vendiendo como bueno pues se sigue manteniendo, porque muchas de esas variables ya están muy muy descontadas, ¿no? Y eso significa que pues que a poco que cualquier dato macroeconómico y sobre todo de resultados de compañías no acompañe a los niveles en los cuales nos estamos moviendo a nivel bursátil, puede caber que haya algún tipo de susto en el primer trimestre del próximo ejercicio, en el IBEX y fuera del IBEX. El mercado ayer, por hacer una pequeña síntesis, lo que está recogiendo en el día de hoy, que estamos viendo el día muy soso en las plazas europeas, después de la subida que ha habido en Asia y sobre todo la subida que tuvimos en Estados Unidos, ¿no? Buen dato de inflación en Estados Unidos, lo decía en la última intervención, va a ser clave conocer el dato de inflación en Estados Unidos, si vamos a un entorno inflacionista o no. Y muchos de ustedes dirán, jolines, pues, José María, el dato de inflación ha sido menor de lo que se esperaba. Pero aquí hay una clave muy importante. ¿Nos podemos fiar de los datos? De verdad, ¿nos podemos fiar del dato? Con un cierre del gobierno norteamericano, el más largo de la historia, y que nos dé una inflación del 2,7 cuando se esperaba una inflación del 3,1, el mercado, que lo cogió ayer en la bolsa norteamericana, una fuerza inusitada, hoy está mucho más cauto, esperando el deflactor de consumo que conoceremos hoy en Estados Unidos, pero es que no las tiene todas consigo. Es decir, no se termina de creer que en Estados Unidos vayamos a un escenario desinflacionista después de darle a la máquina de fabricar cada vez más dólares, más gasto público, y después de la última intervención de Donald Trump diciendo que va a rebajar los impuestos. Todo eso es música celestial, pero todo eso hay que pagarlo de alguna manera si no hay crecimiento. Si no hay crecimiento o no se reduce el gasto de manera importante, y no parece que pase por los planes del gobierno americano. Es que los gastos de intereses que paga Estados Unidos ahora mismo, los gastos por los intereses de su deuda, hasta ahora eran equiparables al gasto de defensa. Yo creo que Estados Unidos en defensa se gasta muchos miles de millones de dólares. Los gastos del interés de la deuda ya estaba equiparándose. Bueno, pues ahora ya no solo es que es igual el gasto de defensa, es que ahora lo supera y lo iguala al gasto de defensa más todo lo que gasta en sanidad y algunas partidas más. Es decir, la bola va creciendo. El problema está en la deuda, la enorme deuda. De ahí que el comportamiento de metales preciosos siga brillando y previsiblemente pueda seguir brillando a lo largo del 2026. La renta variable, pues yo creo que la renta variable, ya haciendo un poco ejercicio para el próximo ejercicio, Luis Fernando, debemos de centrarnos cada vez más en negocios
reales, que vendan cosas, ¿de acuerdo?, que no estén muy endeudados. Esa va a ser una clave muy importante, porque los tipos de interés, dirán, es que los tipos del Banco Central Europeo no se mueven, no están muy altos. José María, el Euribor está donde está, sí, pero es que los tipos de mercado, los tipos a los cuales se financian las empresas, no es el Euribor, ¿de acuerdo? Es un tipo de mercado que tiene que competir con el tipo de interés de la deuda que emiten los países. ¿Y a que no sabes lo que está pasando hoy en los tipos de la deuda pública europea? Están repuntando. ¿Y eso qué significa? Pues que en Europa vamos hacia un ejercicio fiscal, ya no solo el del 2025, sino el 2026, donde se pretende gastar más. Y si se pretende gastar más, hay que financiar esa deuda. Y cuanto más se financia esa deuda, es a tipos de interés de mercado algo más altos. Y si son más altos, provoca un efecto de expulsión, en cierta manera, de muchos inversores que se tienen que financiar, empresas, empresarios, ya no solo los que cotizan en bolsa, ¿de acuerdo?, sino muchos otros que no cotizan en bolsa, que tienen que financiarse a tipos cada vez más altos. Claro, si los negocios no son muy bollantes, los beneficios se pueden reducir. Y eso es lo que se está empezando a dejar notar un poco como halo en el mercado financiero. Las perspectivas, y concluyo con esto, las perspectivas no son malas para el 2026, pero el contexto es de más volatilidad por valoraciones y, sobre todo, lo más importante, por ese apetito de gastar más y más de los gobiernos. En esta reflexión que has hecho, José María, hay una adicional que tiene que ver con ese escenario que has pintado de una máquina de hacer dinero que ha estado durante mucho tiempo encendida y unos estados sobreendeudados, entre otros en la zona euro, pero también en Estados Unidos. Simplemente recordar que al único actor al que le favorece una situación inflacionaria o muy inflacionaria, hiperinflacionaria, es a aquel que debe dinero. Entonces, no hay que perder esto nunca de vista, porque uno podría llegar a pensar que, hombre, un Estado responsable no va a querer nunca una situación inflacionaria, digamos, gruesa, grave para su país, porque eso al final lo que significa es una devaluación, es un empobrecimiento sistemático de la población, ¿no? Porque el dinero en el bolsillo de las personas cada día vale menos de manera irremediable, hagan lo que haga esa población. Sin embargo, al que favorece es al que debe dinero, puesto que con la misma fórmula, si la empleamos del mismo modo, lo que debe esa persona, esa empresa o ese Estado cada día es menor. Con lo cual, si pensamos en los años que se ha estado dándole a la máquina de hacer dinero y nos damos cuenta del nivel de endeudamiento que soportan los países occidentales, a lo mejor ese temor, como bien decías, a un escenario de inflación desbocada, empezamos a darle más enteros, más posibilidades de las que podríamos haberle dado en otra situación, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Y el que más debe sigue siendo los estados. Eso es uno de los empresas y más que ustedes como ciudadanos, ¿no? Evidentemente, como no se deflacta los ingresos, eso pasa en España, lo que ganamos el 1 de enero a 31 de diciembre, presumiblemente si ganáramos algo más, pero cuando sube la inflación realmente perdemos, aparte de los impuestos, etcétera, etcétera, pero quien gana es el Estado. Eso, como bien dices, puede empezar a calar a los mercados de capitales, no solo los mercados de deuda, sino también los mercados de la renta variable. José María Luna, te agradezco muchísimo que nos hayas prestado tu análisis. No sé si voy a volver a hablar contigo la próxima semana, así que te deseo ya una muy feliz Navidad. No sé si juegas a la lotería, si juegas a la lotería, toda la suerte del mundo y que pases unos días fantásticos en familia, con amigos, como tengas que hacerlo, pero que sean maravillosos. Lo mismo os deseo a vosotros. Feliz Navidad, que no me gusta eso de felices fiestas. Feliz Navidad y un gran 2026. Y la mejor Navidad, la mejor lotería que nos puede tocar, sin duda alguna, parte de la salud, es amigos como vosotros, que sin duda alguna es lo que más llena día a día el bolsillo y la sonrisa. Qué bonito, José María, escucharte decir eso. Todo lo mejor para ti, te deseo igualmente lo mismo y escucharte mucho aquí en Con Ánimo de Lucro en 2026. Muy bien, así será. Fuerte abrazo a todos. Bueno, y
Los últimos minutos del programa de hoy los vamos a dedicar precisamente a pues algo que probablemente hemos mencionado antes con Luis Alberto Iglesias. Quizá un viaje pueda ser una de las mejores experiencias y más memorables para regalar en estos días y convertir una pequeña inversión en algo que vaya a crecer y a fructificar a largo plazo, al menos en la memoria de nuestros familiares y amigos. Y aquí el que más sabe de viajes es Carmelo Jordá. Compañero, redactor jefe de Libertad Digital, grandísimo periodista y además codirector de El Placer de Viajar, el podcast de viajes más exitosos del mundo, al menos de aquí de España. Yo siempre digo que es el mejor podcast del mundo, porque si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir? Bueno, con permiso de tu dinero nunca verme, que es programa, además de podcast. Podcast de viajes. Bien. Pues no, porque no se puede comparar peras con manzanas, que se suele decir, así que podcast de viajes, el mejor del mundo. Correcto, ya me había entrado a mí un poquito de... Nada, bromas aparte. Nos traes un tema interesante y un tema muy importante que tiene también mucho que ver con la economía. Desde luego, ¿no? Hoy creo que es, y un poco también de cara a este año que viene, en el que la gente seguro que está pensando ya en qué viajes hará, y a mí me parece que se habla poco y que era una buena oportunidad de hablar de la importancia que tienen los viajes para determinados lugares. Has hablado tú de lo importante que es los viajes para el viajero. Yo siempre digo que es lo mejor que se puede hacer en esta vida, porque es cuando más se aprende, ves cosas, conoces mundo y conoces a gente de otras partes, pero también hay que decir que es muy importante para muchas de las zonas que reciben a esos viajeros, un poco por también ir en contra de la corriente esta de la turismofobia que tanto daño está haciendo, ¿no? Y yo creo que hay que reivindicar el turismo como algo que salva económicamente a muchas zonas. Y no pensemos que estoy hablando de selvas remotas, sino de, por ejemplo, la España rural, sí, que hoy en día necesita, yo creo, de una parte importantísima de ese turismo, y porque además es de las cosas que mejor puede contribuir a preservar aquello que nos hace viajar a esas zonas, pues la naturaleza, los monumentos. Es decir, sin el turismo, sin ese aporte económico que significa el turismo, sería muy difícil que pudiésemos mantener pues esos espacios naturales o incluso esos monumentos que nos parece a todos muy lógico que se mantengan, pero que realmente no tienen otra rentabilidad económica que no sea la de atraer viajeros. A esto ya sabes que habría quien te contestaría, pues tiene que ser el Estado el que garantice mediante una inversión pública memorable como si todos y cada uno de los espacios naturales que tenemos en España, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, como decía Homer Simpson, en teoría funciona, pero en la práctica no es tan así, porque al final el resultado que tenemos es, de hecho, el que hemos visto en buena parte de España en las últimas décadas, que si no hay una capacidad para generar puestos de trabajo interesantes, para generar dinero, para generar negocios interesantes en esos espacios, y normalmente la mayor capacidad que hay es la del turismo, porque al final en un pueblo de 200 habitantes de la provincia de León, que es lo primero que se me ocurre, una consultora pues va a ser difícil que fructifique porque tiene obviamente dificultades que serán insalvables. Pues si no generamos esos empleos de calidad, esas empresas de calidad, al final, tampoco la naturaleza también necesita un mantenimiento, por así decirlo. No la podemos dejar, aunque esté muy de moda eso, totalmente a su libre albedrío, y vamos a encontrarnos con zonas que están primero deshabitadas y luego que pierden sus propios valores porque esa falta de mantenimiento pues genera cosas como, por ejemplo, los incendios que hemos visto este verano, que ha sido también este verano pasado, y ha sido también una de las polémicas. Es decir, el turismo es realmente una de las cosas que salva espacios, que salva naturaleza, y que, por supuesto, eso no hace falta decirlo, tiene que ser, como todo en esta vida, ordenado, tiene que ser limpio, es decir, la gente tiene que comportarse también, tiene que haber infraestructuras que te permitan ese comportamiento, pero que insisto, que sin los viajeros, sin la gente que va y decide, y por el placer de conocer esos sitios, por el placer de viajar, como hemos dicho antes, se gasta su dinero, es insostenible. Desde luego que lo es. ¿Qué destinos en España, ya que te pones y ya que eres todo un experto, son quizá, a tu juicio, los que más necesitan precisamente ese flujo? Porque igual damos alguna idea, Carmelo, de viaje a algún pueblo, a alguna zona rural, algún paraje natural en España que no es de los más visitados, de los más conocidos,
podemos descubrir un sitio maravilloso a gente que a lo mejor de otra manera no lo hubiera descubierto, y de paso ayudamos a impulsar una zona que de otra manera no tendría oportunidad. Mira, te voy a dar varios ejemplos, pero además emplazo a tus oyentes a que el próximo día 1 escuchen un programa que se publica el próximo día 1, lo podrán escuchar a partir de entonces, un programa que hemos hecho con ideas para viajar durante 2026, y hablamos de que hay que viajar también a esa España rural, es una de las cosas que ponemos sobre la mesa. En ese programa hablamos de un sitio concreto que son la comarca de las Merindades, es el norte de la provincia de Burgos, es una zona con muy poca población, en la que realmente hay muy poca cosa que no sea el turismo, y es una zona con unos pueblos, unos paisajes y unas cosas que ver maravillosa. Pero las Merindades. ¿Merín o Merein? No, Merindades. En el norte de la provincia de Burgos hay absolutamente de todo: monumentos, naturaleza, sitios espectaculares, pueblos bonitos. Realmente yo creo que más es muy poco conocida. Más cerca de Madrid, yo no la conocía, más cerca de Madrid, que es donde nos está escuchando la gente a través de la radio, pues tenemos, por ejemplo, la Alcarria que hay, Alcarria madrileña y Alcarria de Guadalajara. También es una zona que está muy cerca de aquí, que es muy bonita, y que hay, pues eso, pueblos con mucho encanto y sitios ideales para irte y pasar 2 o 3 días. No sé, cualquier zona rural de tu tierra, es también de Extremadura, es también una maravilla. En Castilla-La Mancha... Este domingo no sé yo qué tal va a estar Extremadura. domingo... Ya veremos. Tú que eres el oráculo de las encuestas. A lo mejor a partir de este domingo está mejor, no lo sabemos, pero bueno. Pero no era el tema. Y si me permites un último consejo, he estado hace muy poco en una zona de Castilla-La Mancha que se llama La Manchuela, y que es la zona que linda con la provincia de Valencia, y tiene también muchísimo interés, pueblos absolutamente fantásticos. Y un vino que... Un vino muy bueno, efectivamente, de uva Bobal, que es prácticamente solo la hay ahí en Valencia, en la zona de Utiel-Requena, que está muy cerquita, y en poquito más, y una gastronomía absolutamente excepcional. O sea, que realmente es una zona que para visitarla, pasar por allí 3-4 días, ver algunos pueblos, ver alguna de esas bodegas y conocer restaurantes, que hay incluso restaurantes con estrella de Michelin, pues es francamente, me parece un sitio perfecto también. Mira, un amigo de esta casa, que lamentablemente falleció ya hace unos años, Víctor de la Serna, tenía bodega en Manchuela. No sabía. Producía un vino. Yo lo conocí por él. El vino de Manchuela no lo conocía hasta que no di con Víctor, y la verdad que sorprende mucho, ¿eh? Y fíjate que tiene cosas muy bonitas esa zona, pero el vino desde luego es uno de los alicientes, ¿eh? Y es una zona que, como decimos, como es una uva que es prácticamente solo se cría allí, como digo, en Utiel-Requena también, y en alguna zona más, quizá en Jumilla me contaron, no estoy seguro, pero claro, eso le da al vino cierta originalidad, cierta cosa, cierto punto distinto, que hoy en día, en el que hay tantos vinos buenos en tantos sitios, ese punto un poco original yo creo que siempre es muy interesante. Voy a tirar para casa. Dentro de Extremadura, si tuvieras que dar 2 destinos de los que no son muy habituales, y sé que estoy jugando con fuego porque no te he hecho preparar esta pregunta, pero a ver si no te pillo en un renuncio. Mira, yo de Extremadura hay una ciudad que conozco y que me sorprendió muchísimo cuando la conocí por varias razones, y una de ellas también es la gastronomía, y es Plasencia. Plasencia yo creo que es un destino muy interesante para pasar, pues es un fin de semana, tiene muchas cosas que ver, es muy agradable estar, y realmente yo creo que vale mucho la pena. Tiene 2 catedrales Plasencia, ahí donde la ves, es una cosa absolutamente alucinante. Y de otra zona en Extremadura, yo te diría que a mí me gusta mucho la parte que está más cerca de Portugal, que también es muy desconocida, se le llama La Raya, y yo estuve por allí, por ejemplo, en un pueblo que se llama Alcántara, que mucha gente le sonará por el puente, que es un puente romano de los más famosos de España y de Europa, que tiene también un embalse que es de los más grandes de España. Y que ¿El de Alqueva? No es Alqueva, es que no recuerdo ahora el nombre. El embalse se le llama popularmente de Alcántara y tiene otro nombre
el de Alqueva está en otra zona, en el que se pueden hacer también actividades de ir en canoa, este tipo de cosas y tal, y está muy bien. Y que además lo que es el pueblo en sí, aparte de ese puente romano que de verdad es absolutamente maravilloso, o sea, es una cosa excepcional, es un tesoro, el pueblo era también muy interesante, tenía varias cosas muy chulas. Y ya digo, Alcántara me parece también todo un descubrimiento. Yo fui por el puente exclusivamente, no sabía nada más del pueblo y me llevé una sorpresa mayúscula y buena, por supuesto. Mira, pues yo te voy a dar un paraje natural maravilloso que tiene nuestra geografía y que es especialmente bello y bonito en Extremadura, que es la dehesa. La dehesa extremeña en la zona de Peraleda de la Mata es una auténtica maravilla. Y si ya te vas siguiendo tu consejo, esa raya de Portugal, hablaba yo del pantano de Alqueva, también en la zona pegando con Portugal, en esa zona de Extremadura, entre Badajoz, Olivenza, tenemos unas dehesas fantásticas que incluso cuando vas con el coche de un pueblo a otro puedes ver a los cochinos ahí caminando y pastando bellotas alegremente, entonces tú los ves ahí y él dices, ya te suena Navidad también aquello, ¿no? Hubo un día en el que pasé por esa dehesa, había llovido mucho y me pareció de los paisajes más bonitos que había visto en mi vida. Bueno, pues muchas gracias por este ratito, muchas gracias por acercarnos tu disciplina y recomendamos mucho El placer de viajar, también el día 1, ¿no? Dices, con esos consejos. Estamos todos Siempre. los días, el día 1 tenemos esas ideas de viajes para el año 2026. Carmelo Jordá, muchísimas gracias. Un placer. Felicidades, que viernes para la semana que viene y mucha suerte si juegas lotería para el lunes. Y a todos ustedes, señores oyentes, muchas gracias por estar aquí un día más. Nosotros nos escuchamos con una programación especial maravillosa que les hemos preparado para ustedes en Con Ánimo de Lucro a partir del lunes. No se la pierdan. Va a ser sorprendente. Les espero el lunes a las 12. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Con Ánimo de Lucro, con Luis Fernando Quintero.